la música o... O sea, a lo mejor tengo que hacerlo con música todo el rato. Bueno, buenas noches. Yo he venido a hablar aquí hoy de un tema que no tiene nada que ver con el título del monólogo, pero para eso el monólogo es mío y hago lo que me sale de los... Gracias, Gemma. Como iba diciendo, voy a hablar de uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy en día. No, vamos a ver. La duquesa de Alba no se ha quedado embarazada. Por Dios, no, pero ahora estamos a salvo. No me refiero a eso. Tampoco me refiero al empleo de ondas electromagnéticas bipolarizadas para el estudio de la influencia de la red AJ502 de alta tensión en los casos de parasífilis esturrino-monucleica detectados en la superficie de alimentación bruto transversal en los antiguos patrulitos exhumados de coges de Iscar, Valladolid. No me refiero a eso tampoco. De hecho, si alguien vino a los monólogos del año pasado, se habrá dado cuenta que es la misma frase estúpida y sin sentido que utilicé. Lo que pasa es que dije, joder, con lo que me ha costado aprendérmela... Vamos a usarla otra vez. Bueno, que me voy por las ramas. Yo lo que quería decir es que he venido aquí hoy a hablar de la informática. La Real Academia de la Lengua la define como ciencia que se dedica a darte por culo para hacer cosas que podrías hacer perfectamente por ti mismo a mano. Efectivamente, el nombre proviene de la palabra griega infor, que significa darte por culo, y la palabra mática, que significa para hacer cosas que podrías hacer perfectamente por ti mismo a mano. Como podéis comprobar, los griegos no gastaban mucha saliva. El caso es que hoy en día, si no sabes de informática, eres pues como un analfabestia. Yo me considero uno de ellos, aunque no es porque no haya puesto empeño en remediarlo. Sin ir más lejos, hace unos años pues me apunté a una academia de informática. Sí, ¿qué pasa? Cada uno jode su vida como quiere. Hay gente que sale a la calle a correr sin ir a ningún sitio. Otros se tragan los programas enteros de Ana Rosa Quintana. Y yo pues me apunté a una academia de informática, cada uno con lo suyo. Recuerdo el primer día, estaba muy nervioso, como podéis imaginar. Pero cuando entré en el aula, el mundo se me vino encima. ¿Que todos los ordenadores estaban encendidos menos el mío? ¿Qué hago en la leche? ¿Qué hago yo ahora? Madre mía, vamos a ver. Ante todo, que no se me note nervioso porque esto se tiene que encender de alguna parte. ¡Pero de dónde! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago ahora? ¡Qué inútil soy! ¡Que parezco estudiante de turismo! Encima para rematar, va la profesora y me dice: a ver tú, de nuevo, enciende el ordenador, que vamos a empezar. El que me ha llamado el nuevo encima, se da zorra con esa voz de camionero. Pero por un momento veo la luz al final del túnel. Hay un botoncito debajo de la pantalla, con un símbolo igual de cuando quieres encender el vídeo con el mando. ¿Tiene que ser este? ¡Sí, tiene que ser este! ¡Sí, sí, sí, sí! Pues no. Pues macho, pues, si este es el único botón que hay. Bueno, a este punto podéis imaginar que estaba todo el mundo ya mirándome. Y entonces llega el típico graciosillo de turno, que mira qué poca gracia que me hace. Y me dice: ¡hey! Tienes que darle del pedal que hay abajo a la derecha. ¿Pedal? ¿Ahí? Yo aquí no veo ningún pedal, ¿eh? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me mira todo el mundo? No había ningún pedal. Dice
Hizo más el ridículo que Melendi en el avión. No volví a pisar por clase y encima me soplaron las 15.000 pelas del mes que había pagado por adelantado. Me costó mucho superar el trauma, pero bueno, al fin y al cabo lo hice. Tanto es así que le pedí consejo a un amigo mío. Por una parte sabe mucho de estos temas, pero por otra parte aprovecha el ruido ensordecedor de las discotecas para tirarse pedos impunemente y huir como una vil llena cuando ve que empieza a oler. Bueno, esto a lo mejor no viene mucho a cuento, pero yo lo dejo ahí. El caso es que el amigo este pues me dijo que lo que tenía que hacer era pues, buscar cosillas en internet para coger el truquillo y tal. Y joder, pues a mí me parece muy buena idea. Tanto es así que fue lo primero que hice cuando llegué a casa. Bueno, lo primero que intenté. Porque cuando fui a hacerlo, pues me pasó lo mismo que a Jack el Destripador, que no sabía por dónde empezar. Pero no pasa nada porque me dije a mí mismo lo mismo que hubiese dicho él en esta situación. Vamos por partes. Y dije, bueno, pues le voy a preguntar a mi amigo cuando llegue a la discoteca, tal, allí nos tomamos unas copas y allí le pregunto. Y le dije... ¡Oye! ¡Que no sé qué buscar! ¿Qué? ¡Ah! No, pero haces bien en no venir a tocar. ¡Tráete el coche! ¿Cómo hago yo? Tuve la sensación de que no me había entendido bien. Volví a contraatacar. ¡Que no! ¡Que digo! ¡Que lo he intentado! ¡Pero que no he encontrado nada! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Sí, pero no es la primera vez que se intenta tirar a tu hermana, ¿eh? Pero es que es normal. Si es que para 15 años que tienes es muy guarra. Ahí ya se me hinchó la vena. ¡Mira, chaval! Tu novia tiene cara de oveja. Tu padre se parece a Pocholo. Y tú eres más feo que la duquesa de Alba comiendo limones. Y coge el tío y me dice... ¿Qué? ¡Ah, sí! Si quieres buscar cosas en internet... Prueba a escribir yahoo.es y busca lo que quieras. Yo no sé cómo lo hace mi amigo para hablar y bailar a la vez, pero yo estoy muerto. Caso es que después de decir eso, hizo así. Y se fue corriendo misteriosamente. Y yo me quedé pensando, ¿qué será eso de Yahoo? ¿Se escribirá con G o con J? ¿Y llevará acento en la U? Y cuando me quise dar cuenta, tenía un hueco a mi alrededor vacío de 5 metros de radio. Y un cierto tufillo a ventosidad de Villena. Bueno, ahora voy a cambiar de tema. Voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con el título del monólogo ni con lo que he venido hablando hasta ahora. Pero para eso el monólogo es mío y hago lo que me sale de los... A ver, un poco de sincronización. Repetimos. Para eso el monólogo es mío y hago lo que me sale de los cojones. Mira, anda, vete de mi vista, vete de aquí. Pero es que, ¿os he dicho que no apuntes el chupete en anís? ¿Eh? Perdón eso. Perdónenla, son cosas del directo. Como iba diciendo, voy a hablar de un tema totalmente distinto, porque sí. Y voy a hablar del dolor que siente uno cuando tiene que ir a depilarse. Hay mucha gente que dice, pero tío, ¿por qué haces eso? No lo hagas.
que no lo haga. Tantos años aguantando al graciosillo de turno que te dice ¡Pecho lobo! ¡Hazte un trasplante de pecho a la cabeza! ¡Te vas a tener que lavar la cabeza con gel y el cuerpo con champú! O por ejemplo, el día que te peguen las latinas se te van a subir hasta la nuca. El día que te peguen a ti una hostia, vas a tener que enseñar el DNI en tu casa porque no te van a reconocer ni tus padres, capullo. Bueno, luego encima de sufrir tanta denigración hacia tu persona, llega tu hermana y te dice, oye, que te he pedido hora para que te vayas a depilar esta misma tarde. ¡Hala, ya estás tardando! Joder, qué marrón. Claro, al final, pues te ves obligado a traicionar a los de tu especie. Según vas caminando por la calle, vas pidiendo perdón a Alfredo Landa, vas pidiendo perdón a Austin Powers, y entonces llegas al centro de tortura. Pero el dolor en sí no es por la depilación. Hay algo mucho peor. Resulta que el lugar en cuestión es una peluquería de señoras. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que es mucho peor el dolor psicológico que produce la situación? ¿Y qué tipo de gente podemos encontrar en una peluquería de señoras? Pues podemos encontrar dos tipos de especímenes. Grupo 1, especímenes que vamos a llamar de tipo A, es un grupo formado mayoritariamente por señoras. Grupo 2, especímenes que vamos a llamar de tipo B, son gente que por los indicios y el contexto parecen señoras. Pero haría falta llevar a cabo un estudio detallado para poder afirmarlo. También son conocidos vulgarmente como arrobas. Bueno, luego también estoy yo con mi cara de gilipollas. Pero el caso es que estar ahí esperando es un panorama... Es que es como estar en una carnicería siendo cerdo. Vamos a poner un ejemplo de una conversación normal en este tipo de sitios, si os parece bien, ¿vale?